Quiero dejarte saber I want to let you know que estamos en días difíciles. that we are in difficult times. Estamos en días problemáticos. We are in problematic times. Ha habido un proceso There was a a process través de la historia through history que nos está llevando that is taking us hacia donde vamos. to where we're Yo quiero que stepping tú estés on. preparado. I want you to be Hay un prepared. problema grande. There's a big problem. La iglesia algunas veces no se prepara The church, there are times that it's not prepared, estudiando la palabra studying the word, para ver que lo que está sucediendo a nuestro to alrededor see that what's happening in our surroundings va paralelo is going con lo parallel que la Biblia nos dice. with what the Bible tells us. Estas últimas 2 semanas predicamos sobre el engaño. The last 2 weeks we preached about the deception. El engaño de cómo el mundo The deception of how the world quiere engañar al hombre wants to fool the man para poder manipularlos to be able to manipulate en la them. política, Politics, en la cultura, culture, hasta en la religión. even in religion, Nos quieren manipular. they want to manipulate Pero us. cuando tú tienes la palabra But when you have the word que es verdadera, that is truth, que es viva, that is que es alive, eficaz that is y que efficient, puede cambiar a las personas, and that can change people, ahí no hay engaño. there is no deception there. Entonces tú puedes comparar That's when you can lo compare que está sucediendo en el mundo what's happening in the world y lo que la palabra dice. and what the Bible says. Si hay If engaños, there's deception, tú y yo you and I, tenemos que estar we alerta. have to be alert. Porque si no estamos alerta, Because if we're not el alert, enemigo nos puede engañar. the enemy can fool us. Entonces nosotros en el capítulo 1 de Revelación, Now in Revelation chapter Jesús 1, está revelando Jesus is y revealing está diciendo and he que said el que lee that the Revelación one that reads es Revelation bendecido. is blessed. El que predica de The Revelación one that preaches in es Revelation bendecido. is blessed. Porque nos pone alerta. because it puts us alert. Alerta de lo que estamos mirando. Alert to what we're seeing. No es como 50 años atrás It's not like 50 years que lo ago veíamos en el futuro. that we saw it in the future. Tú y yo You and estamos viviendo en tiempos Are proféticos. living in prophetic Y times. entonces Dios Through this nos revelation está molestando y nos está diciendo is admonishing us and is telling que us estamos en tiempos finales. that we're in final No, times. aprendimos que desde que Jesús se fue, So we learned that since Jesus left, en ese momento at that moment, comenzó el proceso de su venida. the process of his coming started. Quiere decir That means que en 2000 that in años 2000 la venida years, de Cristo está más cerca. the coming of O Christ is sea, closer. Jesucristo no está planeando su venida ahora. See, Jesus Christ is not planning his coming Él now. ya él estaba planeando eso He's been planning desde que that se levantó al cielo. since he ascended to heaven. Pero también yo quiero que tú sepas algo But I also want you to know que tenemos something. que aprender. We need to learn Que desde el momento que Jesucristo se levantó a los cielos, that since Jesus ascended to heaven, desde ese momento, From that moment, el sistema del anticristo the Antichrist system comenzó a organizarse en la tierra. started organizing here in No the empezó world. en los años 50. It didn't start in the No 50s. comenzó en los años 40. It didn't start in the beginning of the Ahí 40s. fue donde cogió un auge grande. That's where it took a big jump, Pero comenzó a manifestarse, but it started manifesting. comenzó a organizarse It started en el organizing momento que Jesucristo ascendió al cielo. the moment Jesus ascended to heaven. Jesucristo viene Jesus y el came, anticristo and the Antichrist quiere hacer guerra en contra de él. wants to do war against him. Entonces en el capítulo 2 So in chapter 2, encontramos también algo, we also find que hay something 7 that there's iglesias 7 churches. y da un mensaje, Jesús da un mensaje And Jesus gives a message a las 7 to the iglesias 7 de churches diferentes regiones. from different regions. Da un mensaje a las It iglesias gives a message to the churches también a través de las temporadas de la historia. also through the seasons of the history. Hay una voz There's a que le voice está hablando a Juan. that is talking to John. Esa voz tiene autoridad. That voice has authority. No es cualquier voz. It's not just any Es voice. la voz de Jesucristo. It's the voice of Jesus. ¿Qué le dijo esa voz Now, a what did that Juan? voice told that voice? Le to dio la John? autoridad It gave him authority. de escribir todo lo que él escuchaba. Everything that he heard. Estamos en los tiempos finales. That we are in the final Que times. 2000 años atrás That 2,000 years comenzó a ago, funcionar el reloj profético the prophetic clock started working para la segunda venida de Cristo. for the second coming of Christ. Juan ve So John sealed 7 estrellas 7 y stars 7 candeleros. and 7 chandeliers. Está hablando de 7 estrellas He's talking about 7 y las stars, 7 estrellas and the 7 son stars pastores. are pastors. Y estos tienen que hablar sin miedo. And these have to talk
talk without fear. Óyeme bien. Listen well. Hoy día Today, hay pastores que están hablando con miedo there are pastors that are preaching in fear, y hay pastores que hablan sin miedo. and there are pastors that preach without Ayer- fear. Estamos en tiempos difíciles We're in hard times donde por hablar la verdad that by speaking the truth, van a cerrar la they're iglesia. going to close the Pero si churches. nos cierran la But iglesia, if they close the church, nos vamos debajo de un árbol. then we go under a tree. Si Amen. no nos quieren en ese árbol, If they don't want us in that tree, nos vamos a la playa. we go to the beach. Pero vamos a hablar la verdad, But we're going to preach the cueste lo truth que cueste, regardless of what it en costs, tiempo y en fuera de tiempo, in time and out of time, porque es la palabra de Dios. because it is the word of God. Y fíjate cómo Jesús describe a los pastores And look how Jesus described the pastors como ángeles, like angels, como estrellas. as stars. ¿Por qué como estrellas? Why like Óyeme stars? bien, Listen well. porque la estrella revela la luz. Because the stars reveal light. Desde este altar Jesús nos está diciendo From the altar, Jesus is que saying tenemos que reflejar la luz. that we have to reflect light. Luego dice que hay 7 candeleros. Then he says 7 ¿Qué chandeliers. hace el candelero? What do chandeliers do? También da luz. They also give light. Estos 7 candeleros These 7 chandeliers son las 7 are the iglesias. 7 churches. En otras palabras, In other words, no es solamente el trabajo del pastor, It's not only the job of the sino que es pastor, el trabajo de la but it's iglesia also the job of the traer church luz to bring en light medio de las tinieblas. in the midst of darkness. Y yo quiero que tú entiendas esto, I want you to understand que this, si estamos en el final de los tiempos, that if we're in the final times, y te pongo la duda en tu mente ahora, and I put the doubt in your mind, si estamos en el final de los tiempos, if we're in the final times, I'm going to say this again, lo voy a decir otra vez, si estamos en el final de los tiempos, if we're in the final times, Dios tiene una expectativa de lo que tú vas a hacer. God has an expectation as to what you're going to do. Ja. Pastor, pero es que yo no he ido al instituto. Pastor, but I haven't gone to an Yo no he ido institute. al I seminario. haven't gone to a seminar. Pero Dios te dio el mejor instituto y el mejor seminario que tú puedas tener. But God has given you the best institute and seminar that you may Te have. dio la palabra de Dios. He gave you the word of God. Te dio su palabra. He gave you His Y el word. texto que leímos, And the text that we mira read, lo que decía. look what it says. Si aquellos días If those no days fueran acortados, would not be cut short, nadie sería salvo. no one would be Voy a saved. hacer una aclaración. I want to make an declaration. Está hablando aquí This is talking después del rapto de la iglesia. Capítulo 2 y 3. in chapter 2 and 3. It says, Jesús da unos mensajes exclusivos Jesus gives exclusive messages a las iglesias. to the church. Iglesias, algunas que sufrían. Some churches that suffered, Otras iglesias que se corrompieron. others that were corrupted. Listen, que Dios no permita que nuestra iglesia se corrompa. May God not permit that our church be corrupted. Porque hay muchas iglesias corrompidas. Because why are there many corrupted churches? Me da tristeza decirlo. It saddens my heart to say. I'm going to tell you this. Antes nosotros no nos atrevíamos de hablar ni de la iglesia católica. Before we wouldn't even dare to speak about the Catholic Church. Porque todas las iglesias tenían algo en común. Because all the churches have something in common, La moral. to worship. Tú ibas a la iglesia católica. You would go to a Catholic church, Tú creías en la vida. you believed in life, Tú creías en la familia. you believed in Lo family, mismo que la iglesia evangélica. the same as the Pero hoy día no evangelical. podemos decir lo mismo. Hoy día no podemos decir lo mismo. Today we can't say the same thing. Hoy muchas iglesias se han adulterado. Many churches have corrupted. Y entonces nosotros tenemos que estar listos. So we have to be ready. Tenemos que estar We enfocados. have to be focused. Pero Jesús But Jesus trae un mensaje a las 7 iglesias. brought a message to the 7 churches. Y entre esas 7 iglesias, And in the midst of those 7 churches, algunas sufrieron some suffered, y otras se corrompieron. others were corrupted. Pero Dios las llamó a cuenta. But God called them. A pesar de todo, en muchas de ellas, And regardless of things, many of them, Jesús todavía estaba en la iglesia. Jesus was still in Sin them. embargo, la Nevertheless, última iglesia, the last la church, número 7, number 7, no solamente se corrompió, not only was it sino que corrupted, sacó a Jesús de sus medios but it took Jesus out of inside of y it. no lo dejó entrar. And it didn't allow him Óyeme in. bien, Listen well. el mensaje fue The message was para 7 for iglesias 7 churches en la región in the region donde el evangelio se estaba desarrollando. where the gospel was developing. Pero también este mensaje But this message, it es also goes para la iglesia histórica to the historical en church 7 temporadas. in 7 seasons. Now, check this out. Ahora,
yo creo, I believe. es mi opinión. It's my Óigame opinion. bien, se lo estoy diciendo. Listen well, I'm Es telling mi you. opinión It's my que opinion nosotros estamos that we're living en la séptima temporada, in the 7th season donde muchas iglesias where many se han churches corrompido have been y corrupted no han permitido que Cristo entre otra vez en sus and medios. have not allowed Jesus to go Pero back en in esta them. iglesia, But in this diga church, esta iglesia, say this church, predicaremos la verdad, we will preach the porque truth la verdad nos hace libre. because the truth frees La verdad us. nos levanta. The truth lifts us. La verdad trae avivamiento. The truth brings revival. Eso es lo que hace la verdad. That's what the truth does. Y luego viene el capítulo 4. And then comes chapter 4. En el capítulo 4 Now in chapter vemos 4, que una puerta se abre we see that a door opens y Juan es llamado a ver lo que está sucediendo. and John is called to see what is ¿Qué happening. implica esto? What does this mean? Que la iglesia That the de church Cristo of ha Christ sido arrebatada al cielo. has been taken ahead. Tenemos que estar preparados We need to be en prepared este momento at this time y ahora and now para la venida de Cristo, for the coming of porque la Christ. iglesia va a ser arrebatada. Because the church will be Y el taken. dolor más grande And the biggest que el pain mundo haya that the pasado world may go through, comenzará. ¿Sabe por qué va a comenzar? it's going to start. You know why it's going to start? Porque el sistema del anticristo Because the Antichrist ha system estado en posición, has been in ha position, estado organizado it's been y está organized, esperando que la iglesia se vaya. and it's waiting for the church to leave. Óyeme bien, por favor. Listen well, please. Te suplico que me escuches bien. I plead you to listen to me well. El sistema del anticristo The system of the puede Antichrist, estar organizado, it could be organized. puede tener todo el dinero, It can have all the money. puede estar plantado en el mundo entero, It could be planted in the whole pero world. mientras la iglesia de Cristo But meanwhile, the church of Christ esté en la tierra, is in the world. el hombre de pecado, The man of sin el anticristo, The Antichrist no puede tomar posesión de ese gobierno. cannot take possession of that ¿Por government. qué? Why? ¿Has oído algo que se llama la Trinidad? Have you heard of something called the Trinity? Dios Padre, God the Father, Dios Hijo God the Son, y Dios Espíritu Santo. and God the Holy El Spirit. Espíritu The Santo Holy Spirit está dentro de nosotros. is inside of Y us. mientras la iglesia está aquí, And while the church is here, está el Espíritu Santo. the Holy Y Spirit mientras is. Dios Espíritu and Santo while God's Spirit, está en la tierra, Holy Spirit is Satanás here, puede revolcar el mundo entero. Satan can revoke the whole Pero el world, anticristo no puede entrar. but here he can't come. The Antichrist cannot come. En el capítulo 5 y 6 de In chapter Revelación, 5 and 6 of Revelation, ahí nos enseña el plan completo. there it teaches us the complete plan. It's ¿Y the sabe plan lo of que nos God. enseña? And you know what it teaches Lo que us? sucederá en el tiempo de la gran tribulación. What will happen in the time of the Great Tribulation. It's Esto va a talking. incluir dolor. It's going to include pain. Esto va a incluir calamidad. It's going to include calamity. Y esto va a suceder por 7 años. And this will happen for 7 years. Mira, los otros días The other day, yo fui a la corte. I went to the court, Me llamó la atención algo bien específico. and something specific called my A attention. través de los años yo he ido a ser jurado. Throughout the years, I've gone to be a Siempre jury. me mandan para la casa temprano. They always send me home early, Pero nos dieron un vídeo. but they gave us a Y yo soy video. una persona que a mí me gusta ver y no sé, me gusta leer y me gusta ver todas estas cosas. I'm the kind of person that likes to see and read all these Y things. en este vídeo And in this video, ellos enseñaron cómo funciona el sistema de justicia en los Estados Unidos. they showed how the justice system works in the United Y está States. basado en una frase. And it's based in one phrase. Voy diré. Voy dire. Es una frase en latín. It's a Latin phrase. ¿Y sabe lo que significa? And you know what it means? Todo lo que se diga aquí Everything that is said here tiene que ser la verdad. has to be the truth. Voy diré significa Voy dire means todo tiene que ser la verdad. everything has to be the Voy truth. diré tiene que suceder desde este altar. Voy dire has to happen from the altar. Voy diré tiene que suceder en tu vida. Voy dire has to happen in your life. Porque el mundo tiene que saber Because the world needs to know lo que está sucediendo. what is happening. Porque todo lo que nosotros hablamos Because everything that we speak, está al margen de la verdad. it's in the margin of the truth. Eso cubre los primeros 6 capítulos. That covers the first 6 chapters. Pero yo quiero que tú entiendas esto. But I want you to understand this. Te he dicho todo esto I've said all these to you para que tú sepas que América, so that you may know that America, que está basado supuestamente en la verdad, that is based supposedly in the truth, hoy yo te puedo decir today I can tell you que está en una caída desastrosa that it is in a disastrous fall moralmente. morally. Y yo voy a decir esto sin miedo. And I say this without any fear.
Y no quiero hablar de política porque no hablo de política en la iglesia. And I don't want to talk about politics. I don't speak politics in the church. Pero tenemos una administración ilegal But we have an illegal aquí en los administration Estados Unidos here in the United States que está causando una recesión forzada. that is causing a forced recession. Precios disparados por falta de sabiduría. Prices that have skyrocketed on El deseo de destruir la economía. the wish to destroy the economy, Pero sobre todas las but cosas, above all things, el de dañar las mentes moralmente de nuestros niños. to damage morally the minds of our children. Y eso es lo que el sistema global quiere. And that is what the global system wants. Solamente eso. That's it. Actualmente el sistema globalista del orden mundial The globalist system of the world order son instituciones are institutions que están haciendo daños al mundo. that are creating damages to the world. ¿Por qué? Why? Porque ellos quieren quitar la soberanía de cada país. Because they want to take the sovereignty of every Yo no country. sé de dónde tú vengas, I don't know where you're coming pero from, el orden mundial but the world quiere order quitar todas las soberanías wants to take all the sovereignty porque es la manera más fácil, because it's the easiest es la way, manera más ideal it's the most ideal para el way establecimiento for the del establishment hombre de maldad. of the man of evil. Y están usando todo And lo they're que using ellos pueden. everything that they can. Esta serie This series tiene que ver has to do con los tiempos de fin. with the end of times. No son opiniones personales ni políticas, They're not personal opinions or politics, sino que es un vistazo a lo que dicen las profecías but it's the look of what the prophecies say. bíblicas. Hay una desmoralización en este país. Este país está llegando a desmoralizarse. This country Immoral. is coming, it's turning everything immoral. Grupos que se han formado, Groups that have developed, que comenzaron a formarse desde el 1970 that started forming since 1970 para destruir la familia to destroy the y families formar un tipo de sociedad, and to create a type of society, de una sociedad que no tenga sentimientos a society that didn't have any emotions, para poder manipularlas. to be able to manipulate them. Óyeme bien. Listen well, ¿Qué es lo que sucede? because what happens? Se destabiliza con la inmoral The country is unstabilized by being immoral. de un país. Mira lo que está establecido ahora en los Estados Unidos. Look what's established here in the United States. El movimiento woke, The woke el movement, movimiento antifa, the Antifa, el movimiento BLM, Black Lives Matters, el movimiento LGBTQ, the LGBTQ el movement. movimiento de medios noticiosos liberales. Son socialistas, They're socialists, son dictadores they're dictators, y no quieren el bienestar para ti ni para mí. and they don't want what's best for you and I. Por eso el movimiento woke juega un papel importante para ellos. That is why the woke movement plays an Y important role ellos for le them. dan dinero. It gives them money. ¿Saben lo que ellos hacen? You know what they do? Ellos cancelan They cancel a las personas que dicen la verdad. the people that tell the truth. Y usted dice, pastor, usted, de verdad que usted se está inventando eso. And you may say, Pastor, truly, you're making this stuff up. Que los homosexuales y las lesbianas van a venir a quitarnos nuestros hijos. That the homosexuals and the lesbians are going to come take Ellos estaban our escondidos children. antes, They were hidden before, pero ahora no están escondidos. but now they're not hidden. Déjame enseñarte este video para que tú veas que lo que te estoy diciendo es la verdad. Let me show you this video so you can see what I'm telling is the truth. As we celebrate Pride and the progress we've made over these past years, there's still work to be done. So to those of you out there who are still working against equal rights, we have a message for you. You think we're sinful? You fight against our rights. You say we all lead lives you can't respect. But you're just frightened. You think that we'll corrupt your kids if our agenda goes unchecked. Funny, just this once, you're correct. We'll convert your children. Happens bit by bit, quietly and subtly, and you will barely notice it. You can keep them from disco, warn about San Francisco. Make them wear pleated pants, we don't care. We'll convert your children. We'll make them tolerant and fair. At first I didn't get why you'd be so scared of us turning your children into accepting, caring people, but I see now why you'd have a problem with that. Just like you worried, they'll change their group of friends. You won't approve of where they go at night to protest
and you'll be disgusted when they start finding things online that you've kept far from their sight. Like information. Guess what? You'll still be alright. We'll convert your children, yes we will. Reaching one and all, there's really no escaping it. 'Cause even grandma likes RuPaul. And the world's getting kinder. Gen Z's gayer than Grindr. Learn to love, learn to vogue, face your fate. We'll convert your children. Someone's gotta teach them not to hate. We're coming for them. We're coming for your children. We're coming for them. We're coming for your children. We're coming for them. ¿Qué te parece? ¿Crees que yo me lo estoy inventando? You think that I'm making this up? Esto no está sucediendo solamente en los Estados Unidos. This isn't only happening in the United States. Esto está sucediendo en el mundo entero. This is happening in the entire Un world. predicador fue a Centroamérica A preacher went to Central America, y una persona que está en esa agenda le dijo hace cerca de 10 años atrás, and the person that is in this agenda 10 years ago, no nuevo como ahora, not new like now, 10 años atrás, 10 years le ago, dijo lo siguiente: he told them the following: ustedes son la última generación you are the last que generation van a estar peleando por esto. that are going to be fighting for this. Sus hijos y sus nietos, Your children and your con la grandchildren, agenda que nosotros tenemos, with the agenda that we ya have, nos pertenecen a nosotros. already belong to us. Mi pregunta es, My question y is, estoy serio, and I'm serious, si mañana tú decides que yo no puedo ser el pastor de esta iglesia por la manera que predico if tomorrow you decide that I can't be the pastor of this church because of the way I preach, o de la manera que te enseño or because of the way I en teach you, confianzas, in confiance, me puedes dejar sin trabajo. you can leave me without a Porque job. para mí esto no es un trabajo. Because for me, this isn't a Para job. mí esto es el ministerio que Dios puso en mis manos. For me, this is the ministry that God put in my Y yo hands. tengo que hablar la verdad And I have to speak the truth para que haya libertad en medio del pueblo de Dios. so that there can be liberty in the people of Para God. que el pueblo de Dios pueda ir y hablar la verdad. So that the people of God can go and preach the ¿Te truth. recuerda el mensaje de la semana pasada? You remember last week's message? Donde yo te enseñé que el diablo no da fronteras. Where I taught you that the devil does not have No boundaries. se tira hacia atrás. You can't go back. Él no te perdona. He doesn't forgive you. Él quiere destruirte. He wants to destroy La you. Biblia dice The Bible says que el ladrón, the stealer, que es Satanás, that is Satan, él vino para destruir. he came to destroy. Para destruir a tus hijos. To destroy your children. Para destruir a tus nietos. To destroy ¿Tú your sabes lo peor del grandchildren. caso que es? Que tus hijos ni tus nietos saben. And you know what's the worst is that your children and your grandchildren don't know. Es tu responsabilidad It is your saber lo responsibility que le están enseñando en la escuela. to know what they're teaching them in Es tu school. responsabilidad It is your responsibility chequear sus libretas. to check their ¿Tú notebooks. entiendes lo que te quiero decir? You understand what I'm saying? Por esa razón For that reason, quieren quitar they wanna la take soberanía de este país. the sovereignty of this Estamos country. en tiempos del fin. We are in the end of Estamos en times. tiempos malos. We're in bad times. Nuestra pregunta es, My question is, óigame bien, listen well. ponte de pies conmigo. Get to your feet with me. Man, I'm telling you, I'm ready to start preaching now. Y ahora estoy preparado a So, ponte de predicar. pies porque si no empiezo a predicar. So get to your feet, or if not, I Pero start tú te preaching. tienes que hacer una pregunta. But you have to ask yourself, Listen, young people, escucha I want you jóvenes, to understand this. quiero que entiendas I'm esto. fighting for you. Yo estoy peleando por If ti. you don't want it, Si no lo quieres, I don't care. no me importa. I'm going to fight for you. Yo voy a pelear por I'm going ti. to fight for your Yo future. voy a pelear por tu I'm going to futuro. fight for your future family Voy a pelear por la futura de tu because the familia. enemy already Porque el enemigo have a plan against you. ya tiene un plan en Pero, contra tuyo. ¿qué nosotros tenemos que hacer? What do we have to do? Primero, First, mantenernos en oración. to stay in prayer. Que The la shield oración Prayer es el escudo. is the shield. Segundo, Second, más que nunca, more than tienes que before, leer la Biblia. you need to read the Bible. Tercero, Third, hay que buscar más del Señor. we have to look for the light of the Lord. I don't know you, No sé pero tú, todos los días yo me levanto but every day I wake y le up estoy diciendo al Señor, and I'm telling the Lord, Señor, Lord, aviva el fuego, relive the fire
que hay en mí. that is in me. Cuarto, Fourth, orar los unos por los otros. pray for each other. Quinto, And fifth, activarnos to en activate contra de lo que el enemigo está haciendo en contra de nuestra familia. against what the enemy is doing with our Si